¿Cómo estás, amada familia? Me da gusto saludarte en nuestro devocional 327. Hoy es 25 de noviembre y ya estamos en la recta final para concluir la lectura de la Biblia en un año. Qué hermoso tiempo ha sido. Creo que cada día Dios ha traído a nuestra vida un consejo, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación o de corrección, y hoy no es la excepción. Comenzaremos con la lectura de la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y este devocional se titula Bajo tu propio riesgo. Y es porque la segunda carta de Pedro es una de los escritos bíblicos que más se ha cuestionado su autenticidad. Muchos estudiosos de la Biblia creen que no fue Pedro quien la escribió, sino que fue algún autor cercano a Pedro que trajo este escrito recopilando enseñanzas del apóstol Pedro. Pero, ¿sabes? Los primeros creyentes reconocieron la escritura de Pedro y de hecho abrazaron la enseñanza de esta segunda carta, lo cual llevó a que estuviera dentro del canon de nuestra Biblia. Recordemos que la Biblia no es un solo libro, sino un compendio de 66 libros que dan la riqueza del consejo de Dios. Ahora, no solamente debemos creer en la segunda carta de Pedro porque está en la Biblia, sino también porque es sumamente importante para la práctica de nuestra vida y también de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque en esta segunda parte de la carta, el apóstol Pedro describe una situación que se estaba dando en su tiempo y que también se está dando en nuestro tiempo, y es el riesgo de caer en un engaño espiritual. Y es que los engaños espirituales normalmente son muy sutiles, no son evidentes. Es decir, es como cuando nos hablan del diablo, las personas piensan que se va a presentar con un trinche y con una cola larga y sus ojos brillando y con grandes colmillos. No, en realidad los engaños llegan a ser sutiles, y por eso es que muchos, incluyendo los creyentes, llegan a ser seducidos por esta clase de enseñanzas que tienen un propósito, y su propósito es alejarnos y alejar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pedro sabe que va a morir. Le había sido ya profetizado que estaba pronta su partida, así es que él escribe esta carta como un padre a sus hijos, haciéndoles el encargo de que tuvieran cuidado, porque iban a levantarse maestros que tratarían de seducirles a través de estas enseñanzas sutiles, pero que les desviarían del camino. Creo y estoy convencido que el apóstol Pedro trataba de dejar un legado a las siguientes generaciones. De hecho, él escribe que estaba preocupado con que con su partida se olvidaran de las enseñanzas. Por eso dice: quiero darles ejemplo y quiero que recuerden las enseñanzas. No creo que se tratara, dudo mucho que el apóstol Pedro estuviera diciendo: quiero que me hagan una imagen, o que me hagan una estatua, o que me conviertan en el primer papa. Todo lo contrario, creo que el apóstol Pedro estaba diciendo: quiero que recuerden las enseñanzas, porque cada enseñanza les va a guiar a Cristo. No es que me vean a mí, sino vean al testimonio de Cristo en mí, y ese testimonio les va a afectar en su vida y va a hacer que muchos puedan ser identificados como seguidores de Jesús. Hoy vivimos tenemos una vida muy acelerada, pero también esa rapidez con la que queremos que las cosas sucedan nos lleva muchas veces a no examinar las enseñanzas, a no tener cuidado de quién recibimos una enseñanza, una predicación. Por eso te invito, como el apóstol Pedro escribe en su carta, ten cuidado de quién escuchas, ten cuidado de lo que te alimentas espiritualmente. No podemos estarnos parando en cada esquina a comer los tacos que sean, porque terminarás indigestado, enfermo o con una infección. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Necesitamos saber qué clase de alimentos recibimos. Por eso muchos cristianos terminan confundidos, empezando a dar vueltas en las mismas preguntas, en preguntarse que si la iglesia, que si los diezmos, que si etcétera, etcétera. Muchas cosas, y esas son evidencias de que sutilmente fueron seducidos por enseñanzas poco profundas en la palabra, y que se quedan superficialmente en lo que al hombre le interesa y no en lo que a Dios le interesa. Ahora, creo que tú y yo debemos comenzar a echar raíces profundas en la palabra del Señor. Y la segunda carta de Pedro nos lleva a que precisamente podamos buscar esas raíces profundas y que podamos establecernos en un fundamento firme que la palabra dice es Cristo Jesús. Cuanto más
firmes estemos parados en Cristo y en sus enseñanzas, más estables vamos a ser en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual, en nuestras decisiones, aún en nuestras finanzas, podremos tomar decisiones más sabias. Estoy convencido que la segunda carta del apóstol Pedro nos va a guiar en esta semana por un camino que tiene una carga muy alta de un interés paternal por los hijos en la fe, tal como Pablo le escribió a Timoteo y a Tito también, con una carga paternal respecto a el legado, lo que seguía. Una vez que yo no esté, ¿seguirán los pasos de Cristo? Así es que no debemos ignorar las palabras del apóstol Pedro. Esta segunda carta es sumamente importante. Por eso el título de este devocional es Bajo tu propio riesgo. No considerar la segunda carta de Pedro como algo importante nos lleva a descuidar ciertas áreas sumamente importantes en el camino de la fe. Así es que no solamente consideremos a Pedro, consideremos toda la Escritura como la revelación perfecta de Dios sobre sus deseos hacia nosotros y hacia su iglesia. Amada familia, en este devocional quiero animarte a que continuemos en esta recta final en la lectura de la palabra, que seamos bendecidos, pero sobre todo que seamos obedientes a lo que el Señor nos ha mandado. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias, Señor, porque tú decidiste que la segunda carta del apóstol Pedro llegara a nuestras manos, que estuviera contenida dentro de la Biblia, para que hoy tuviéramos un consejo sabio y una preocupación que viene de tu corazón, y que tengamos cuidado respecto a enseñanzas equivocadas y sutiles que se han infiltrado aún dentro de las iglesias. Enséñanos a discernir la verdad de la mentira, lo sabio de lo que no debemos hacer, para que podamos dar en todo lugar y en todo lo que hacemos testimonio de que somos tus hijos. Te ruego que bendigas a cada uno de los que escuchará este devocional y que seas con nosotros el resto de la semana y que te glorifiquemos en todo lo que hagamos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada familia, nos vemos en el siguiente devocional. Un fuerte abrazo. Hasta luego.